Bien, vamos entonces a nuestro texto. Primera de Juan, capítulo 5, donde nos quedamos la semana pasada. ¿Lo tienen? ¿Estamos? Dice Oscar que si alguien necesita una Biblia le podemos prestar una. Y como decía el hermano, mira delante de ti, hermano, y como decía el hermano Mario, la dejan en los asientos cuando se vayan. Hermano Mario, te veo allá atrás, qué bendición. ¿Cómo sigue nuestra hermana Margarita? Luchando. ¿Alguien más necesita Biblia? Bien, Primera de Juan, capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a ver hasta ahí en este momento. Estamos hablando aquí de una lucha, de una batalla, evidentemente, porque para que hayan vencidos y vencedores es necesario que haya una contienda. Si no hay contienda, pues sencillamente no hay vencidos y tampoco hay nadie que sea vencedor. Pero esta lucha o este conflicto realmente implica necesariamente que hay dos partes opuestas o hay dos adversarios que se confrontan. Aquí habla de una lucha cuya escala o escalada, la escalada de ese conflicto es directamente proporcional al tamaño y al poder que tienen las partes enfrentadas. Siempre es así. O sea, si es un asunto tribal, si es un asunto pequeño, provincial, pues es un conflicto pequeño, pero si es un asunto que llega a una escala universal o una escala mundial, entonces estamos hablando de un conflicto bien grande. Este, sin lugar a duda, es un conflicto a escala mundial. Y es interesante esto, porque si ciertamente el mundo es el adversario que tenemos, entonces tiene que ser necesariamente muy grande este conflicto o esta batalla. Yo quiero en esta mañana poner énfasis en los dos últimos versículos que leímos esta mañana, cuando dice todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Evidentemente está hablando de una lucha, de una batalla, y el adversario que tenemos, los seres humanos, es precisamente el mundo en el cual vivimos nosotros, el mundo que, como ustedes bien saben, constituye todo un sistema que está sin lugar a duda con un comandante en jefe que se identifica muy claramente en las Escrituras como Satanás. Él es el comandante en jefe. El apóstol Juan mismo, en el versículo 19 de esta epístola, como si ustedes lo ven, dice, sabemos que somos de Dios, un poquitito más adelante de donde leímos. ¿Lo tienen? ¿Y qué dice luego? Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Evidentemente, cuando habla del maligno está hablando de Satanás. El mundo entero, todo el cosmos, todo esto en lo cual nos movemos, vivimos y respiramos, ¿verdad? Es algo que está instrumentalizado, dirigido y gobernado, sin lugar a duda, por el maligno, por Satanás. Y esto es lo primero que hace que el conflicto sea muy grande, porque no estamos hablando de un adversario cualquiera. Estamos hablando de un adversario que la Biblia lo califica como el adversario de nuestras almas. Y nuestras almas es lo que nosotros somos, la esencia de nuestro ser. Quiere, sin lugar a duda, acabar con nosotros, quiere aniquilarnos, quiere destruirnos absolutamente. Y fíjense que habla también, cuando se habla de un conflicto y cuando se habla de un adversario, se habla siempre también de cuál es la escala de sus recursos o de qué tamaño son sus tropas, ¿verdad? Y esto es importante definirlo. La Biblia dice que cuando se trata de esta batalla que nosotros tenemos en el mundo, ¿verdad? Y la cual dirige Satanás, hay una serie de huestes espirituales de maldad, dice la Biblia, que son gobernadas por Satanás y que están ciertamente planteándonos de una manera permanente diversos tipos de conflictos. Sin lugar a duda, a eso es que se refiere cuando dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha espiritual no es un asunto de hombre a hombre o de mujer a mujer, ¿verdad? No es de seres humanos.
Hay huestes espirituales de maldad. Hay ejércitos demoníacos que están constantemente asediándonos. Es una especie de guerra de guerrilla permanente que tienen contra la humanidad completa. Y eso es interesante. A pesar de que la advertencia se la hace de una manera muy particular a los creyentes para que no se confíen, sin embargo, realmente el ataque satánico va dirigido a toda la humanidad con propósito que vamos a ver próximamente. Fíjense qué interesante cómo describe Apocalipsis capítulo 12, voy a leerlo, no tienen que buscarlo, los versículos que van del 7 al 9, el momento en el cual Satanás y sus demonios, sus ángeles, son echados del reino de los cielos. Y dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón es Satanás. Dice, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del cielo, a este mundo. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que tenemos un adversario, ¿verdad? El adversario no es Satanás, es el mundo, a que se refiere aquí el apóstol Juan, cuando dice que hay una victoria que debemos vencer, ¿verdad? Y los cristianos somos los que creemos en el Señor Jesucristo, somos los que debemos ganar esa victoria, pero una victoria en contra del mundo. Lo que pasa es que el mundo está gobernado por Satanás, y esto es algo que nosotros a veces como que no nos entra en la mente. No nos entra en la mente que ciertamente el diablo está vivo, activo y gobernando en el planeta Tierra. Y lo cierto es que es muy poderoso y además de eso tiene una serie de recursos que muchos de ellos inclusive emanan de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. La Biblia dice de una manera muy clara que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proceden del Padre, sino del mundo. En el mismo contexto en que dice el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los recursos son enormes, los armamentos que tiene son enormes. El diablo cuenta con nuestra propia naturaleza pecaminosa y esto nos hace sumamente vulnerables. Los deseos de la carne, aquellas cosas que son apetitos carnales naturales que espontáneamente nacen de nosotros, de los cuales el apóstol Pablo hablaba con mucha propiedad cuando decía yo golpeo mi carne y lo pongo bajo servidumbre. O sea, en otras palabras, yo no dejo que mis apetitos me dominen, porque los apetitos nuestros lo que hacen es que nos llevan precisamente a responder de acuerdo a los estímulos que el mundo nos ofrece, un mundo que está dirigido completamente por Satanás. Y así habla de los deseos de los ojos y así también de la vanagloria de la vida, del orgullo humano, de todas aquellas cosas que las personas tienden a desear y hacen cualquier cosa por poseer y que sin embargo realmente no proceden del Padre sino del mundo. Fíjense lo que estoy diciendo. Estoy hablando de acuerdo a estos dos versículos, versículo 4 y versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Juan, de que hay una batalla real. Hay una batalla porque habla aquí de vencer, del que vence, ¿verdad? Del que vence y específicamente dice cuál es el adversario, dice al mundo. Una batalla que nosotros tenemos que librar en contra del mundo y el problema es que su comandante en jefe es muy poderoso porque es el mismísimo diablo, que el número de sus tropas también es muy numerosa porque si bien el diablo no es omnipresente, sin embargo hay legiones, decenas de millares de millones de ángeles que cayeron juntamente con él y además de esto el diablo tiene a su favor o el mundo tiene a su favor también el hecho de que tenemos una naturaleza carnal pecaminosa que nos lleva hacia el pecado. La Biblia lo dice de una manera muy clara, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La carne es un adversario que tenemos dentro de nosotros. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque decía, yo hago cosas que yo no quiero hacer. Según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley, otra tendencia en mis miembros que me lleva cautivo al pecado y a la muerte. Y Pablo decía, cónchole, me doy cuenta de que el enemigo está dentro de mí mismo, ¿verdad? Por causa de que somos pecadores. Este mundo como adversario tiene una doctrina muy clara, ¿verdad? Y la doctrina del mundo es el epicureísmo, sin lugar a duda.
Una filosofía que convida a que tú sencillamente tengas una vida de placer. Sé feliz, disfruta, la vida es una sola, hay que gozarla, y no solamente se canta, sino que además de esto la gente se lo cree y lo trata de poner en práctica. Y por así decirlo, el valor supremo de la humanidad es la felicidad, lograr la felicidad. Realmente el Señor no nos mandó a este mundo para que nosotros logremos la felicidad, ni para que seamos felices. ¿Para qué ustedes creen que el Señor nos creó? El Señor nos creó para que, lo dice la Biblia claramente, para que aunque fuera a tientas le busquemos de todo corazón. Se lo dice a los griegos cuando va al ágora, el apóstol Pablo. Le dice para que aunque sea tentando, cada uno de nosotros le busque de todo corazón y le adore. El Señor nos mandó a este mundo, nos trajo a este mundo, mejor dicho, precisamente para establecer un vínculo con nosotros que trascienda hasta la eternidad. No para que muramos, para que vivamos una vida de mucha felicidad, de mucha alegría, de mucha chercha, de mucho placer, y después de esto nos condenemos para siempre. Esa no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios. Eso desdice completamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si eso fuera lo que Dios quisiera para nosotros, nos hubiera dejado que nos condenásemos en nuestro propio pecado. Pero envió a su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo Jesucristo, lo ofreció en el altar de la cruz para que nosotros podamos ser salvos por medio de su sacrificio, por medio de Él. Y esto es lo más importante. Lo más importante durante la existencia tuya y mía es que nosotros nos encontremos con el Señor. Que nosotros tengamos un encuentro personal con el Señor Jesucristo y que nuestra vida llena de pecado sea transformada por el poder de su gracia y que consecuentemente nosotros podamos ser redimidos y ser salvos. La filosofía del mundo es comamos y bebamos, que mañana moriremos. Démonos gusto, dale gusto al cuerpo. Disfruta Macarena, como dice la canción esa, ¿verdad? Porque tu vida lo que necesita es alegría y cosas buenas. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Pero esta es precisamente parte de la estrategia o la doctrina que tiene el mundo y que le vende a todo el mundo. Que tiene el mundo y que le vende a todo el mundo, ¿verdad? Trata de ser feliz, empéñate en eso, quita por delante de ti lo que no te haga feliz. Disfruta la vida y dale complacencia a tus demandas, a tus placeres. Tenemos un adversario que ciertamente tenemos que tomar en cuenta. Y muchas veces no nos damos cuenta ni de que es un adversario, o sea, no vemos al mundo como un adversario, y consecuentemente tampoco tratamos de identificar cuáles son aquellas cosas que nos hacen vulnerables a los ataques satánicos. Y es terrible. Pero la carne, la concupiscencia humana es real y efectivamente un enemigo que tenemos dentro de nosotros. Es lo que le llaman una quinta columna, o sea, dentro del propio cuerpo nuestro. ¿Cuáles son los objetivos de este adversario que tenemos nosotros, del mundo? Bueno, en primer lugar, tratar de distraer la atención de la gente, porque en la medida que tú estés distraído y disipado, en esa medida pues tú no vas a buscar de Dios. Que estés muy ocupado, o sea, sencillamente un menú que sea abundante en opciones, de manera que sea por distracción o sea por ocupación, tú sencillamente no tengas tiempo absolutamente para pensar en Dios, ni en la voluntad de Dios, ni buscar de Dios, ni absolutamente acudir a Él. Este es parte de los objetivos que tiene. Distraer a las personas. Se te va la vida. En el Salmo 90, Moisés habla sobre eso. La Biblia reitera una vez y otra vez lo breve que es nuestra existencia acá. Y cuando viene a ver, los años pasaron y pronto volamos nosotros. Y sin embargo, no hubo tal cosa como un nacimiento espiritual. Y aquí habla precisamente de los que han nacido de Dios. Versículo 1 del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No ha habido un nacimiento espiritual, no ha habido un encuentro con Dios, no ha habido una nueva vida que es la que nos hace aptos para que nosotros podamos participar de las herencias eternas. Hermanos, el objetivo fundamental del mundo es sujetarte, el de Satanás es sujetarte, hacerte a ti un esclavo, mantener activamente la adicción a cada uno de los productos que te ofrece.
Y por eso ustedes ven que con el paso de los tiempos, pues las personas están más imbuidas en su propio micromundo, al punto tal de que inclusive la interacción se va reduciendo entre los seres humanos. Y con esto la indolencia. O sea, ofrecer, para que las personas se hagan dependientes de las cosas del mundo. Y para esto hay tantas cosas que utiliza. Vamos a hablar sobre ello en un segundo. Pero el motivo final, o el propósito final, ¿ustedes saben cuál es? Llevar a los hombres a la condenación. Que pasemos por este mundo sin tener un encuentro con Dios, sin experimentar un arrepentimiento, sin darnos ni siquiera cuenta de nuestra realidad y de nuestra desesperanza, por así decirlo, o sea, de lo que nos espera, a fin de que sencillamente las almas se condenen en el infierno. Por eso dice la Escritura de una manera muy clara que Satanás es el adversario de nuestras almas. El adversario de nuestras almas. O sea, que el objetivo es claro. Hay que distraer, disipar, ¿verdad? Hay además de esto que mantener a las personas esclavizadas a aquellas cosas que yo le ofrezco, aquellas golosinas que están disponibles para ellos. Y finalmente tenemos que asegurarnos de que los hombres terminen condenados para siempre en el infierno eterno. Ese es precisamente el objetivo. Y esto es para lo cual el mundo se presta, y el mundo se constituye en un gigante que se pone delante de nosotros y que prácticamente no nos permite vivir a menos que nosotros sigamos sus indicaciones. Es triste. Sobre todo es triste el hecho de ver que los cristianos muchas veces como que no se percatan de eso. Como mencionaba yo la semana pasada, la agenda del mundo permea dentro de la iglesia al punto tal de que aún la vida de los cristianos están dogmatizadas o dirigidas, por así decirlo, para ser más leve, vamos a decir, afectadas o influidas por el programa que el mundo presenta. El programa del mundo. Cuando el mundo te lo permite, entonces tú puedes congregarte. Cuando el mundo te lo permite, tú puedes servir. Cuando el mundo te lo permite, tú puedes. Pero si no, hay que hacer lo que todo el mundo hace. Hermanos, sus estrategias son muy claras. El apóstol Pablo a los Corintios le dice: yo también lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues, dice él, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice a los Corintios, dice, no podemos ignorar, de hecho, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que está tratando siempre de ganar ventaja sobre los creyentes. Y hay muchas cosas que hace como estrategia. Aparte de sus objetivos que son claros, llevar a los hombres a la condenación al infierno. Pero la manera como afecta el mundo es muy clara. Tiene estrategias diversas. La primera de ellas es distraer. Y con esto reitero lo que decía hace un rato. Pero en este caso me refiero a los propios creyentes, distraer a los guerreros, a los que deberíamos estar muy atentos con el escudo y con la espada, ¿verdad? Para echar la batalla en contra del adversario, que dice el Señor aquí, el Espíritu Santo, que es el mundo al cual tenemos que vencer, ¿verdad? Tenemos que vencer al mundo, porque es nuestro adversario. Y sin embargo nosotros bajamos la guardia con mucha frecuencia, sencillamente aceptamos la exuberancia de las ofertas que nos ofrece, la feria de vanidades, como decía aquel autor, los diferentes estilos de vida. Y nuestra vida aquí prácticamente está concentrada en tratar de ascender en esa escala. Y para esto estamos dispuestos a sencillamente bajar la guardia y aceptar lo que el mundo nos ofrece. Pero no solamente eso, sino que también presenta un abanico de posibilidades. Y con esto trata de confundir o permear las líneas de defensa. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente le presenta a las personas una gama de opciones. Y hoy día la gama de opciones no solamente están entre la verdad y la mentira, o la falsa religión y la verdadera adoración al Señor, o los verdaderos adoradores, sino que aún dentro de la llamada iglesia cristiana se presentan realmente una cantidad de opciones de supuestas iglesias con doctrinas antibíblicas completamente, anticristianas,
pero que llevan el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de confundir y de permear la línea de defensa de los cristianos. Estamos hablando de batalla, por eso uso estos términos. Yo estoy seguro que a nuestro hermano Pepe le son muy familiares. Por eso tengo que decir que entre las estrategias que tiene el mundo, y con esto Satanás, lógicamente, y sus huestes infernales, está el hecho de tratar de minar los depósitos de fe que nosotros tenemos. Recuérdense que todo se trata de eso. La fortaleza de un creyente es proporcional, directamente proporcional a la fe que deposita en las Sagradas Escrituras. Pero cuando comienza uno a plantearse dudas sobre la veracidad de las Sagradas Escrituras o sobre la veracidad, suficiencia o eficacia de las mismas, entonces tenemos problemas. Y esto es algo que también lo utiliza mucho Satanás como una estrategia. Recuérdense desde el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Y así aborda a Adán y Eva, poniendo entredicho lo que la palabra de Dios asegura. Además de esto, fíjense cómo constantemente trata de desanimar y desmoralizar a los guerreros. ¿Y saben qué hace para esto? Pues presenta un falso paradigma de lo que es una persona que ha sido una triunfadora o un triunfador. Consecuentemente, nadie quiere ser un frustrado, nadie quiere ser una persona, por así decirlo, sin valía, y en consecuencia lo que te presenta es simplemente opciones para que tú puedas optar para ser ciertamente un vencedor, pero en términos del mundo. En términos del mundo. Hay un himno que dice, ¿quieres sobre el mundo ser un vencedor? Y entonces habla de cómo debes entonces acudir a Cristo para vencer al mundo precisamente. Sin embargo, el mundo no solamente hace esto, sino que también trata de desacreditar y desmoralizar a los que son verdaderamente guerreros del Señor. ¿Cómo? Pues tratando de destruir la voluntad de ellos, y además de esto, ¿saben cómo? Bombardeando los puestos de avanzada. ¿Y cómo lo hace? Pues sencillamente procurando la caída de los líderes. Lo hace siempre. Y de esta manera, pues sencillamente lo que hace es que tira por el piso el testimonio de los creyentes a fin de que sencillamente los demás se dispersan. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Son, sin lugar a dudas, estrategias que el diablo ha utilizado una vez y otra vez. Alguien dijo que la única virtud que tiene Satanás es la que es, ¿qué? Perseverante. O sea, vuelve una vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Insiste. Y lo grande... Qué raro esto. Y esa vocecita que me salió a mí. Deme un poco de agua. Que parece que... ¿Tengo agua aquí? Porque parece ser que alguien no quiere que yo predique. O deben ser los nervios porque tengo a mi hija y mis nietos aquí en primera fila. Vamos a ver si retomo por donde estaba. Decía que entre las estrategias... todavía tengo la garrapela. Yo estaba muy bien, hablando muy bien, hasta que comencé a predicar. Pues decía entonces que el mundo y Satanás tiene sus estrategias. He mencionado el hecho de que en primer lugar trata de distraer a los que son guerreros, o sea, los creyentes verdaderos, a fin de que bajen la guardia. Y muchos de nosotros, pues sencillamente baja la guardia. Y no se está dando cuenta que el plan satánico sigue activo. Y que la única manera que nosotros tenemos para combatirlo, lo cual vamos a hablar en un momentito, es utilizar toda la armadura de Dios. Pero además de esto, muchas veces trae confusión, y trae la confusión a veces inclusive dentro de lo que le podríamos llamar las líneas de defensa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la iglesia ha de tener un empuje que aún las puertas del infierno no puedan prevalecer. Pero sin embargo, si se retrae la iglesia, ¿cuál es el empuje? Sencillamente, por el contrario, el adversario avanza y el mundo sigue creciendo y el pecado en consecuencia también. Además de esto, el planteamiento de dudas sobre la veracidad de las Escrituras. Una de las cosas que yo deploro ciertamente en muchas iglesias fundamentales, buenas iglesias, es el hecho de que últimamente están utilizando una multiplicidad de versiones bíblicas. Y yo no quiero de ninguna manera entrar en detalle de si esta es más fiel o es menos fiel, pero
se presta a muchas confusiones, a muchísimas confusiones, porque muchas veces realmente no son otra cosa que paráfrasis bíblicas lo que están ellos llevando a cabo o trayendo. Además de esto, el hecho de desmoralizar. ¿Cómo? Pues sencillamente presentando la idea de que si tú eres un cristiano y tú permaneces tu vida fiel al Señor, haciendo lo que te corresponde, sencillamente tú vas a ser una persona frustrada. Y vas a ser frustrada en términos emocionales, y vas a ser frustrada en términos espirituales, y vas a ser frustrada en todos los términos. ¿Qué pasó? Nada. Bien, pensé que era que me venían a buscar preso. Además de esto, otra cosa que hace es, sin lugar a duda, tratar de bombardear, como yo digo, los puestos de avanzada. Y para esto, sencillamente, pues tratar de tirar por el suelo el testimonio de los creyentes. Además de esto, evidentemente, lo que el diablo no quiere es que el Señor venga a establecer su reino mesiánico. Y esto lo hace de una manera muy clara, cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Es lo que la Biblia dice. O sea, sencillamente te pone un velo delante de ti y aunque tú quieras creer, no puedes creer. Aunque tú quieras ver a Jesucristo sacrificado en una cruz por ti, sencillamente es algo que tú no puedes discernir y mucho menos aplicarlo a tu corazón. ¿Por qué? Porque el diablo tiene un velo sobre tus ojos. Y todas estas son las cosas que se convierten en el gran impedimento para que una persona pueda nacer de Dios. Como dice el versículo 1. Y consecuentemente vencer al mundo. Porque dice aquí la Escritura claramente que el que es nacido de Dios, que es el que ha creído en Jesucristo, dice es el que vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Él, nuestra fe en el Salvador. La escala de la intervención es terrible. Hoy día podemos nosotros darnos cuenta que con la globalización del mundo, ¿verdad? Pues sencillamente las filosofías diabólicas pues llegan a todo lugar, en todo momento. Y las tropas del diablo están en todo lugar metidos, en la política, en la economía, en las artes, en el espectáculo y también en la tecnología. Y es terrible cómo la tecnología se ha convertido en un instrumento del diablo. Es terrible cómo se ha convertido en un instrumento del diablo. Para agredir precisamente los puntos vulnerables de nuestra mente y nuestros corazones, apelando a nuestra carne y a nuestros deseos, y desvirtuando completamente la diferencia que hay entre lo blanco y lo negro, produciendo una serie de grises en nuestros corazones y en nuestras vidas. En esta época, más que nunca, tenemos que tener discernimiento. Como el apóstol Juan en esta misma epístola le decía a los creyentes de final del siglo I, que era necesario que discernieran los espíritus para ver si ciertamente eran de Dios. Porque se habían introducido muchos falsos espíritus, falsos maestros, con falsas doctrinas. Consecuentemente, habían mermado y habían permeado la fe de algunas personas. El avance del mundo es terrible. Su historial de triunfo es enorme. No tenemos un adversario cualquiera. El diablo, con su filosofía, causó la destrucción del mundo antiguo. Recuérdense, en un panorama tan similar al que estamos viviendo hoy día, dice la Escritura que la maldad del hombre llegó a un punto tal que el Señor dijo, no soportaré más, no resistiré más. Y sencillamente mandó un juicio sobre el mundo antiguo. El diablo con su filosofía levantó y luego extrayó los grandes imperios del mundo. Y ¿saben una cosa? Este mundo va a la deriva, a caer por el precipicio del juicio de Dios. Y lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nos dé un arca de salvación. Y esta arca de salvación necesariamente es nuestro Señor Jesucristo. Todas las naciones de la tierra se han plegado delante del avance del diablo. Todas las naciones de la tierra. Hermanos,
Hay algunos que no. Y esto yo le llamaría que son los vencedores a los que se refiere el apóstol Juan acá. Cuando dice en el texto que está acá, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La identidad de los vencedores. Pablo dice en Romanos 8, un texto que todos conocemos muy bien: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso es para los fines de lo que el mundo cree. En otras palabras, los cristianos no, el cristianismo no vale para nada. Pero dice el apóstol Pablo, antes, en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que pueden vencer al mundo son necesariamente los que han sido amados por el Señor Jesucristo y han amado al Señor Jesucristo. Y los capítulos anteriores hablaban sobre esto, sobre la identidad de aquellos a los cuales el Señor ama. Y estos somos los vencedores del mundo. Somos los que realmente tenemos los recursos necesarios para poder vencer al mundo. Y con esto, al príncipe de este mundo. Y con esto, el destino del mundo, sencillamente, no ser para nosotros. Voy a leer, vamos a buscar todos, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y en Efesios capítulo 6 vamos a ver cuáles son los recursos con los que nosotros los cristianos contamos. Esta mañana estamos hablando de una lucha en la cual hay dos partes necesariamente. Y el adversario, que se llama el mundo, es peligroso, poderoso. Y además de esto, está dirigido por el propio Satanás. Y sus ejércitos son demonios. Y precisamente se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios. Y se oponen al pueblo de Dios. Pero aquí el apóstol Juan dice, nosotros hemos vencido al mundo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los nacidos de Dios. La primera pregunta es la siguiente: si todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, óyeme bien, porque es a ti que te pregunto, a ti misma, jovencita, ¿eres nacida de Dios? ¿Eres nacido de Dios, jovencito? Porque lo que dice aquí el texto que nosotros estamos leyendo es que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y el mundo y Satanás y sus deseos, los cuales pasan, dicen finalmente lo que van a llevarte a la condenación. Pero sin embargo tú puedes tener victoria sobre el mundo. Y vamos a ver posteriormente, en la semana que viene, cómo el Señor felicita a los jóvenes de una manera muy particular por el hecho de que estos jóvenes cristianos, dice, habéis vencido al maligno. Eso lo veremos la semana que viene en el resto del capítulo. Pero en Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, y se lo dice a los cristianos, ¿verdad? Le dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿qué dice? Con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego. ¿De quién? Del diablo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello de forma ocasional, dice, ¿verdad? Dice, ¿cuánto? Perseverantemente, con toda perseverancia y con súplica por todos los santos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuáles son los recursos que tenemos nosotros? En primer lugar, la verdad. La verdad es la estrategia fundamental. La Biblia dice que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, 2 Corintios 13:8. Nada podemos contra la verdad, pero con la verdad sí podemos lograr muchas cosas. O sea, la primera cosa que tenemos que tomar, con la que tenemos que apretarnos los pantalones, la cintura, es con la verdad. No podemos salirnos de ahí.
No podemos ir adelante, no podemos correr, no podemos movernos si no tenemos bien amarrados los calzones con el cinto de la verdad, con la verdad. Y esta es la primera cosa, tenemos que ser personas verdaderas y transparentes. La segunda cosa es la fe. La fe se constituye en una especie de escudo antimisiles. Fíjense qué interesante como dice que hay dardos de fuego que lanza Satanás. ¿Y con qué se apagan? Lo dice Clara, con el escudo de la fe, versículo 16. O sea, con el escudo de la fe es lo que nos puede proteger. Y esta fe hace referencia ciertamente a cada promesa divina. Dios es fiel a sus promesas, todas ellas son sí en Él y en Él amén. Y las promesas de Dios son las que pueden permitir, las que pueden hacer que nosotros podamos confrontar los ataques y permanecer todavía firmes. Aparte de eso, tenemos un arma ofensiva, que es la palabra de Dios, que es con la que nosotros tenemos que dar respuesta a lo que el mundo nos bombardea y nos dice. Da pena, pero vuelvo y lo repito, lo he dicho muchas veces desde aquí. Los creyentes muchas veces nos hacemos, por así decirlo, copartícipe o cómplice de una serie de conceptos filosóficos o a veces inclusive moralistas, pero sin lugar a duda de procedencia completamente mundana, que a través de las redes sociales lucen o suenan muy bonitos, pero que son absolutamente antibíblicos. Son absolutamente antibíblicos. Cuando usted quiera mandar algo por las redes, que sea para alentar a otro, manda un versículo bíblico, que no van a encontrar nada más eficaz que el poder de la palabra de Dios para animar a una persona, fortalecerle, alentarle, consolarle. La propia palabra de Dios. Esta es nuestra alma ofensiva. La respuesta que tenemos que darle a lo que el mundo nos dice es lo que la Biblia dice. Y no podemos salirnos de ahí, tenemos que quedarnos ahí. La Biblia dice, la Biblia dice y la Biblia dice. Y punto. Que los psicólogos, que los pensadores, que los filósofos, que los teólogos, no, es la Biblia, lo que la Biblia dice. No podemos salirnos absolutamente de ahí si ciertamente queremos seguir adelante y ser victoriosos. Además de esto, ni hablar de las religiones, ¿no? Porque las religiones dicen y dicen mucho, y todas ellas van caminando conforme a la corriente de este mundo. Todas ellas. Todas ellas. Cristo no vino a formar una religión, vino a morir por los pecadores. Recuérdense de eso. No se olviden. Otro recurso que tenemos nosotros, ¿verdad?, para ser victoriosos es, como dice aquí, el yelmo de la salvación. O sea, cubrir nuestra cabeza no con un casco cualquiera, sino con el yelmo de la salvación. O sea, nosotros estamos claros de que tenemos un aliciente. ¿Y cuál es nuestro destino final? Basado en la promesa del Señor, el cual promete y siempre cumple, ¿verdad? El haber perdonado nuestros pecados, haber redimido nuestras almas y habernos dado un lugar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Yo tengo mi lugar allá. Cual que sea el vehículo, cual que sea el instrumento, cual que sea la batalla que el Señor utilice para hacerme pasar de este mundo a su presencia, lo interesante es que voy a su presencia. Y tú también. Tú has nacido de Dios. Tú estás echando la batalla con el mundo. Y tú puedes decir, bueno, sea como sea, al final lo importante es que tengo el yelmo de la salvación. Y no solamente habla de eso, habla de la oración como aliada, ¿verdad? Dice con todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración como aliada y el cielo, que tiene necesariamente que ser nuestro objetivo. Nosotros somos los que debemos vencer, los victoriosos héroes de la resistencia a la presión del mundo, a la tendencia de este mundo y al destino final de este mundo, los creyentes, los que hemos nacido de Dios, los que un día tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesucristo y le dijimos, Señor Jesús, perdona mis pecados y salva mi alma, porque yo sé que por mí mismo, siguiendo los dictámenes de este mundo, o de mi conciencia, o de mi lógica, o de la religión, o de todo lo que es de este mundo, dice, me voy a perder para siempre. Pero sin embargo el Señor tiene poder suficiente, no solamente para salvarnos, sino también para transformarnos. De ahí la exhortación que dice, no os conforméis a este siglo. Hermanos creyentes,
El mundo afecta mucho sobre nuestras vidas, sobre nuestras costumbres, nuestra cotidianidad. Mucho. Cada vez más. Hemos sido muy permeados. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha sido muy permeada. La exhortación es a no conformarnos, no tomar la forma de este mundo, de este siglo, sino por el contrario, dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, cambiar la mentalidad y el cassette, a fin de que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. Lo grande del caso es eso, que siguiendo la corriente de este mundo, en vez de plantarnos delante de ello y librar la batalla en contra del mundo, que es nuestro adversario y nuestro enemigo, lo que estamos nosotros pura y simplemente es desaprovechando la comunión con Dios, la buena voluntad de Dios para con nosotros, lo que es agradable y perfecto de parte de Dios para nosotros. La plenitud de la vida que Dios nos ofrece. No améis el mundo. Primera de Juan capítulo 2, ya lo vimos. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago advierte, Santiago se preocupaba por eso. El énfasis de Santiago era que la vida cristiana debía compadecerse con la fe que se profesaba. Por eso decía, es muy fácil decir yo tengo fe. Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstramela. Porque la fe obra conjuntamente con las obras. Y por eso, ciertamente, tenemos que tener mucho cuidado. Y hay una solemne advertencia en Santiago que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios? No podemos querer para nuestros hijos, para nosotros, para nuestros seres queridos, lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. No podemos. Es una cosa o la otra. Es una cosa o la otra. No podemos darle las dos cosas y que ciertamente puedan tener éxito en sus vidas. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, dice la Escritura, se constituye en enemigo de Dios. Y Cristo lo dijo de una manera muy clara. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Si el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Joven, tú que estás aquí porque te trajeron. ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Por la fe. ¿Has depositado tu confianza para vida eterna en el Señor? ¿Estás dispuesto a librar la batalla o simplemente vas a seguir dejándote guiar por las ofertas de este mundo? Porque el final de este camino es un camino de muerte. Pero el que sigue el camino del Señor, su final es vida eterna. Hay una batalla. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, yo lo veo todos los días. Hay una batalla. El diablo quiere destruirnos. Ya yo concluí el mensaje. El diablo quiere destruirte. Y si tú eres un creyente, ¿tú sabes lo que quiere? Anularte, neutralizarte completamente. Pero tenemos los recursos, no solamente para hacerle enfrente, sino para arrollarlo. Son herramientas o armas espirituales. Tenemos que hacernos diestros en el uso de ellas. Ya yo terminé el mensaje hace rato, ¿ok? Es que tengo ganas de hablar, ahora que estoy hablando claro. Tenemos que hacernos diestros en el uso de las armas espirituales. Porque la batalla está ahí y a veces decimos, bueno,
Estoy en paz, en paz. Ahí viene, espéralo, que el dardo de fuego viene, seguro que viene. Así que sencillamente ten tu armadura cercana, ten tus herramientas a mano. Y sobre todo, hermano, acuérdate, si quieres ganar tienes que contraatacar. Y es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Vamos a orar. Padre, tú sabes cuál ha sido nuestro propósito esta mañana, de apercibir a los hermanos de que no sigan, Señor, la corriente del mundo, que la agenda del mundo no sea la que ellos, Señor, acojan para sí. Pero tú sabes, Señor, que también siempre anhelamos, Padre, que tú tengas misericordia de aquellos que todavía no han nacido de nuevo, que no han nacido de ti, Señor, que están muertos espiritualmente y que no se dan cuenta a veces o no caen, Señor, en la conciencia de lo que significa eso, Señor, de la condenación horrible que les espera, Señor. Oh, Señor, pero solamente tú puedes dar convicción, como me la diste hace tantos años, Señor. Ahora también tú sigues salvando las almas. Da convicción de pecado, Señor, y ten misericordia, Padre, porque tu misericordia se manifiesta, Señor, salvando a los pecadores. Te doy gracias por la paciencia de mis hermanos, Señor, y quiero, Padre, despedir este culto de la mañana, rogándote que esta tarde, Señor, también nos asista cuando celebremos la cena en conmemoración del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y que permita, Señor, que podamos ser agradables delante de ti, Señor, gratos a tu presencia. Padre, salva almas, y Padre, fortalece, Señor, la fe de los creyentes, Señor. Concédenos, Padre, que habiendo pasado todo, podamos estar firmes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.